Buenas, soy Rafa y hoy continuaremos con la parte 129 del tutorial del lenguaje Java. Seguiremos hablando de los CDI beans y hoy trataremos de la inyección de interfaces. Bien, en las dos partes anteriores, que recomiendo que vean antes que esta, hemos estado hablando de los CDI y hemos hablado de la inyección de dependencia y de la gestión del contexto. Verán pasando un enlace a esos dos tutoriales por la parte superior derecha de vuestras pantallas. Hoy vamos a empezar a tratar este tercer concepto de productores y calificadores, aunque nos vamos a centrar en calificadores porque está directamente relacionado con la inyección de interfaces. Bueno, comenzamos hablando de lo que son las inyecciones de interfaces. Hasta ahora hemos visto que se inyecta una instancia de una clase. Sin embargo, también es posible inyectar interfaces, lo cual permitirá que nuestro desarrollo sea independiente de las posibles implementaciones del BIM. Esto es muy interesante porque en un mundo tan cambiante donde las aplicaciones evolucionan sin parar, este concepto es fundamental para conseguir que nuestras aplicaciones sean modulares y fáciles de evolucionar. Por supuesto que este concepto trae consigo un nuevo reto, porque cuando se tienen varias implementaciones de una misma interfaz, ¿cómo se indica cuál de las implementaciones se ha de inyectar? Este último punto se puede resolver de varias formas, pero uno de ellos son los calificadores o qualifiers, que es un poco el tema que íbamos a tratar hoy. Entonces, ¿qué es un calificador o qualifier? Pues son unas anotaciones personalizadas que permiten especificar qué implementación específica de una interfaz o clase abstracta se debe inyectar. Todo esto es bastante abstracto, así que vamos a verlo en la práctica y con un ejemplo bastante sencillo. Vamos a continuar usando el mismo ejemplo que hemos venido desarrollando en los últimos dos tutoriales, que es muy fácil. Y aquí vamos a demostrar cómo se hace la inyección de interfaces y también vamos a mostrar las distintas formas que existen para resolver el conflicto de inyección de interfaces cuando existen múltiples implementaciones. Vamos ahí. Teníamos entonces dos clases, un web service al cual le inyectábamos un servicio que simplemente tenía una función que saludaba y hacíamos llamada. ¿Qué tal si en vez de inyectar este servicio directamente, inyectamos una interfase a este servicio, que es una muy buena práctica? Bueno, eso es lo que vamos a hacer hoy. Vamos a empezar por refactorizar esta clase. Vamos a hacer aquí refactor, rename y vamos a llamarle Hello Service Implementación, IMPL. Bien, una vez refactorizada, ahora vamos a crear nuestra interfaz. Entonces, vamos a crear una interfaz que se llame Hello Service. Quitamos estos comentarios y esta interfaz tiene un único método que va a ser el método saludar. Esto. Agregamos acá nuestra interfaz y ya estaría. Eso es todo nuestra interfaz. Y entonces, ahora nuestra función, nuestro servicio, además de implementar serializable, también va a implementar Hello Service. Hello Service. Y acá vamos a hacer que esto es un override. Estamos sobreescribiendo este método. Y bueno, pues ya tenemos una implementación de esta interfaz. Y entonces, a nivel de nuestro web service, en vez de inyectar directamente nuestra interfaz, vamos a retomar esto que es más sencillo. Vamos a cerrar, a comentar esta parte. Y acá, en vez de inyectar nuestra implementación, vamos a inyectar la interfaz. Acá tenemos que importar la interfaz. Vamos a compilar y vamos a ejecutar. Bien, ya ejecutado, vamos a limpiar la consola. Acá, para llamar el web service era API Hello. Eh, ¿sí? Claro. Hay que comentar este inject. Vale. Compilamos de nuevo y ejecutamos. Bien, vamos a limpiar esto y ejecutamos. Y ahora sí,
fíjense que tiene exactamente el mismo resultado que tenía anteriormente. Es decir, que al ver esta interfaz, él buscó la implementación. En este caso, como hay una sola, pues la escoge y ya está, se acabó. Ahora es donde viene la magia. Digamos, ¿qué pasa si queremos nuestros servicios, digamos, lo modernizamos y lo cambiamos? Ahora podemos cambiar esta implementación por otra y nuestro web service es completamente independiente de lo que hagamos acá. Entonces, ese es el siguiente paso. Vamos a crear una segunda implementación de Hello Service. O sea, acá vamos a crear una nueva clase. Vamos a llamarle Hello Service 2 implementación. Y acá en Hello Service 2 implementación, pues vamos a hacerlo muy parecido a este, o sea, Session Scope. Bueno, vamos a empezar quitando este comentario. Vamos a poner que implemente estas dos interfaces y bueno, después simplemente es copiar todo el código que tiene. Todo esto, acá será esta clase y aquí el constructor pues es 2 y ya está. Bueno, acá pues para saber realmente se está creando, estaría bien ponerle el nombre y lo mismo vamos a hacer con este. Vamos a copiar esto, vamos a copiar esto acá, copiamos esto acá, copiamos esto acá y copiamos esto acá y acá vamos a cambiarlo un poquito para que sea distinto. Reciban un cordial saludo desde Hello Service Implementation 2. Bien, pues ahora ya tenemos una nueva interfaz que diríamos es como una evolución de nuestro programa. Sin embargo, acá ahora, ¿cómo le decimos cuál de las dos implementaciones ha de usar? Vamos a empezar por compilar. Fíjense que ya nos está poniendo acá una advertencia. Y cuando trate de ejecutar, fíjense lo que va a pasar a tiempo de ejecución. Nos sale un error porque dice que es ambiguo. A ver, ¿dónde dice acá? Ambiguo. Ambiguous dependencies. No sabe cuál inyectar. Porque tenemos una interfaz que tiene dos implementaciones. Entonces, bueno, una manera de hacerlo, la más sencilla, es darle nombres a estas implementaciones. Voy a cerrar esto para que no tenga tantos ficheros abiertos. Y podríamos agregar aquí la anotación named y le doy acá el nombre. Un nombre a esta implementación. Me lo copio esto y se lo doy también a este. Evidentemente que este hay que darle un nombre distinto. Y luego, pues, cuando voy a inyectar, yo le podría decir cuál de las dos quiero usar. Acá sigue habiendo una advertencia, pero ya no es la misma. Dice que no es una práctica recomendada. Pero bueno, nosotros de todos modos lo vamos a usar, que resuelve nuestro problema. Vamos a ejecutar. Y ahora fíjense que sí ha ejecutado. Y si ejecuto, pues me dice Hello World desde Hello Service implementación, o sea, el 1. Si quisiera usar el otro, simplemente le pongo acá el 2 y ejecuto. Y entonces ahora vuelvo a ejecutar y ahora reciban un cordial saludo desde Hello Service 2 implementación. Es decir, que he cambiado el comportamiento de mi web service simplemente con cambiar esto. Porque ya mi aplicación solo depende de esto. Pero sin embargo, bueno, todavía digamos hay una pequeña dependencia. Y lo que no le gusta de esta práctica es que tenemos que escribir esto de una manera de texto. Entonces, existe una segunda forma de independizar, pues, que es la recomendable, aunque nos obliga a escribir un poco más. Y es crear los calificadores. Entonces vamos a crear un nuevo paquete, calificadores, y en ese paquete vamos a crear unas nuevas interfaces. Entonces vamos a crear una interfaz y lo vamos a llamar Hello Service 1
qualifier. Bueno, lo creamos. ¿Y qué tiene este calificador? Bueno, este calificador nos va a permitir crear una anotación personalizada. Entonces, lo que tenemos que hacer acá es, para empezar, agregarle la anotación qualifier. A esta interfaz le vamos a poner una arroba antes y ahora tenemos que agregar otras anotaciones para que esto funcione. Tenemos que anotar esto como retention, que va a decir que esto se va a necesitar a tiempo de ejecución. Entonces aquí vamos a decirle acá, retention policy runtime. Hay varios, que es a nivel de código de fuente, a nivel de clase, pero nosotros realmente lo que necesitamos es a nivel de ejecución. Además de esto, hay que decirle dónde se puede usar, digamos, la nueva etiqueta o anotación que estamos creando, que es esta realmente. Pues entonces vamos a necesitar otra anotación que se llama target. Y acá en target le vamos a decir dónde tiene que ir. Para poder poner los sitios donde va a ir, tenemos que importar otra librería. Import, en este caso es una importación estática, static java.lang.annotation element type. Element o element type. Punto asterisco. A ver qué es lo que. Ah, es que lo he repetido. Vale. Vale, ahora dice que no lo ha usado. Y acá pues vamos a decirle los tipos. Entonces tenemos por un lado field, por otro lado a nivel de campo, de método, method, a nivel de tipo y a nivel de parámetro. Y bueno, pues eso sería. Hemos creado nuestro primer calificador. Ahora vamos a crear uno para nuestra otra implementación. Vamos a crear acá un nuevo interfaz. Lo vamos a llamar, pero Hello Service 2 Qualifier. Y esto básicamente va a ser lo mismo. Entonces vamos a copiar todo esto. Vamos a quitar esto. Vamos a pegar acá. Y acá hay que agregarle la arroba. Y ya está. Tenemos nuestro segundo calificador. Ahora, ¿cómo hacemos para usarlo? Tenemos que anotar cada una de nuestras clases. Entonces, en vez de tener este name, lo reemplazamos. Aquí sería entonces nuestra anotación que acabamos de crear. Hello Service 2 Qualifier. Este es el 2 y este lo mismo. Lo quitamos y Hello Service 1 Qualifier. Entonces ya le ponemos una anotación particular y acá en vez del name ponemos el cual de las queremos usar. Entonces sería, vamos a usar por ejemplo el 1, Hello Service 1 Qualifier. Y ahora fíjense que ha quitado la advertencia, que esta práctica le resulta mejor. Aunque en la práctica hace básicamente lo mismo. Ahora ejecutamos y nuestro web service, vamos a cerrar todas estas ventanas, debería poder ejecutar de nuevo el 1. Entonces, Hello Service implementación. Si queremos usar el 2, básicamente cambiamos esto, importamos la nueva anotación, volvemos a compilar y ejecutamos para que se haga el despliegue en el servidor. Ahora ejecutamos nuestro web service y reciban un cordial saludo desde Hello Service 2. Pues ya lo hemos logrado de una segunda manera. Luego hay una forma que no es para seleccionar el tipo de cuál de las implementaciones se quieren inyectar, sino es una forma de inyectar todas las implementaciones que existen. Y eso es una anotación que se llama any. Entonces vamos a crear acá un private y vamos a poner acá instance, eh, que va a recibir, va a obtener instancias de Hello Service y la vamos a llamar saludos. Esta es una lista de instancias. Bien, vamos a inyectar acá todas las implementaciones que existen. Entonces, inject y hay que agregarle la anotación any para que las agregue todas.
Bien, vamos a crear también un segundo web service para, para que no se nos mezcle todo. Creamos aquí un get, vamos a crear un public string get saludos. Y esto, bueno, básicamente lo que va a es a recorrer digamos, la lista de instancias que hemos recuperado. Entonces sería for, entonces sería un hello service, que es cada una de las instancias, hello service, que acá nos vaya metiendo cada uno de las instancias que recuperó. Se hace de forma idéntica a una lista, bueno, que es un string mayúsculo. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Pues vamos a ir concatenando los saludos. Bueno, entonces vamos a crear aquí un string str, vamos a inicializarlo en blanco, y acá str vamos a ponerle pues unos especies de párrafos para poderlo verlo en la web. Vamos a poner acá p y que cierre con esto. Mejor así. Bueno, ahora le ponemos un más y otro más. Y dentro vamos a recuperar el saludo. Entonces sería hello service punto saludar. Entonces acá, como tenemos dos instancias, va a recibir, va a recorrer primero una instancia y después la otra. O sea que vamos a tener los dos saludos. Bueno, al final de esto, pues punto y coma, y tenemos que retornar la cadena que hemos creado. Return str. ¿Y qué nos falta? Pues exponer esto en una ruta distinta porque ahora mismo están los dos en una ruta. Entonces vamos a agregarle un path y acá le vamos a poner saludos. Saludos y nos falta el slash. Bien, pues ya esto debería permitirnos capturar todas las instancias existentes. Entonces vamos a ejecutar. Bueno, acá seguimos teniendo lo mismo, pero tenemos un nuevo web service que sería acá en la ruta saludos. Ejecuto y no ha hecho nada. Eh, claro, porque acá tendría que poner un más igual. Me está mostrando el último solamente. Vamos a volver a ejecutar. Ya me había asustado. Vamos. Y ahora sí. Entonces, la primera instancia saluda y la segunda instancia. El P es simplemente para que me lo muestre en líneas separadas. Esto es pues simple HTML. Y bueno, pues con esto hemos visto la inyección de interfaces, también los calificadores y también hemos visto cómo podemos obtener todas las posibles implementaciones de un servicio. Bueno, eso será todo por el día de hoy. Les habló Rafa. Si te gustó el contenido presentado, premiame con tu like y suscripción. Si crees que el contenido presentado puede ser de ayuda a otras personas, no dejes de compartirlo en tus redes. Muchas gracias.